Entonces, tenemos aquí nosotros la respiración en las plantas, ¿cierto? Entonces, de este lado nos están mostrando algunas de las estructuras que corresponden a las plantas. Entonces, por favor, Ronald, ¿tú me puedes ayudar con el primer párrafo? Señora, respiración en plantas. La necesidad del oxígeno para realizar los procesos metabólicos de obtención de energía contenida en los nutrientes, así como también la eliminación del dióxido de carbono producido por la actividad celular, es común para una gran variedad de seres vivos, desde organismos unicelulares hasta organismos pluricelulares, mientras que los organismos unicelulares realizan el intercambio gaseoso en forma directa con el medio que los rodea. Los diversos grupos de animales han desarrollado distintas estructuras para llevar a cabo la respiración. Recordemos nosotros que si hablamos de un organismo unicelular, ¿por cuántas células está formado un organismo Por unicelular? una sola célula. Por una. Por una, ¿cierto? Entonces, recordemos, en ellos como son una sola celulita, desde una sola célula deben ser capaces de hacer todos los procesos que nosotros como organismos vivos desarrollamos, que es respirar, hacer una digestión, ¿cierto? Reproducirnos, ¿cierto? Entonces, todos esos procesos los realizan directamente una sola célula, desde su membrana celular, ¿cierto? Entonces, ese intercambio de gases, por eso, como dice Ronald, deben hacerlo de forma directa. ¿Listo? Entonces, lo realiza de forma directa con el medio que los rodea. Ese intercambio debe ser muy sencillo para que la célula lo pueda desarrollar sin ningún problema. Por favor, Emily, ¿me puedes ayudar con el segundo? En el caso de las plantas, la respiración o el intercambio gaseoso con el ambiente ocurre a través de estructuras llamadas estomas. Los estomas son espacios intercelulares que se encuentran en la epidermis de las hojas, principalmente por el EMBES. Están formadas por dos células especializadas llamadas células exclusivas o células del guarda, que tienen forma de riñón y dejan una abertura o un poro llamado ostiolo, por donde se realiza el intercambio de gases. Este poro se cierra automáticamente cuando aumenta la concentración del CO2 intracelular y también en condiciones de sequedad ambiental. Los estomas de la mayoría de las plantas están abiertas durante el día y cerrados durante la noche. El tamaño del poro regular, la capacidad de intercambio de gases y pérdida de agua de la planta. Muy bien, Emily. Entonces, lo que nos están indicando aquí es cómo está conformado nuestro estómago. A ver, este de acá. Entonces, nos están indicando que tiene un ostiolo. El ostiolo es el orificio que se abre o el orificio que queda abierto cuando un estoma se abre para permitir la entrada de los gases. Luego tenemos estas, dice células oclusivas, también el documento nos dice que se llaman también células de guarda, entonces tenemos una celulita y aquí tenemos la otra célula, ¿cierto? Entonces son dos células oclusivas. Como en este caso el estoma está abierto, es decir, nosotros vemos el poro como tal abierto se llama ostiolo. El ostiolo se hace visible cuando el estoma está abierto, entonces es posible realizar un intercambio gaseoso. ¿Listo? Dice también que se encuentra en el envés de las hojas en las plantas. Entonces, el envés de una hoja corresponde a la parte de atrás.
Si nosotros vemos la hojita, normalmente la parte brillante es esta que nosotros vemos acá de frente, ¿cierto? Esta de acá. Entonces nosotros vemos que la hoja brilla un poquito, pero si nosotros la vemos por el lado de atrás, ¿cierto? Yo voy a encender un momentico mi cámara para que ustedes vean una hoja. Entonces nosotros vemos, ¿cierto? Este sería la parte brillante de la hoja y de revés vamos a reconocer, ¿cierto? La parte de Las atrás. venas. Exacto, las vénulas que tienen. Entonces miremos que aquí se encuentran, ¿cierto? Entonces esta formación nos indica que aquí es el embés y entonces del lado brillante de la hoja, este viene siendo el haz de la hoja. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que por este embés vamos a encontrar lo que corresponde a los poros o a los estomas que se encuentran en la hoja y que le permiten realizar el intercambio de gases. ¿Listo? Ahora, un estoma, ¿por qué está conformado? Ya conocemos que esto es una célula oclusiva y esto es otra célula oclusiva que también se llama célula de guarda. Y adicionalmente tenemos estas otras celulitas. Aquí no se ven completamente, ¿cierto? Pero se ven desde donde están, digamos, unidas o sujetas, ¿cierto? Aquí hay 1, 2, 3. Esta sería 4. 5, 6, 7 y 8. Digamos que más que el número de células de guarda, lo que necesitamos conocer es que de células oclusivas solamente son 2. Y células, en este caso, células oclusivas o células de guarda, y estas de fuera se llaman células acompañantes. En este caso vemos 8, pero pueden ser más o pueden ser menos, pueden ser 7, pueden ser 6, dependiendo del tamaño del poro. Si el poro es muy grande, vamos a necesitar más células acompañantes. Si el poro es pequeño, el número de células acompañantes es menor. Ahora, el interior, así como lo mencionó Emily, es un espacio intercelular. ¿Qué será un espacio intercelular? ¿Entre las células? Que está entre las células. Muy bien. Entonces, sencillamente cuando la célula se, digamos, modifica el tamaño de la célula, digamos, la célula se hace más grande o se hace más pequeña, entonces esta puede permitir que el espacio entre las dos células se haga más grande y por tanto el estoma se vaya a abrir y se vea el ostiolo. Bien, entonces ya sabemos cuál es el haz de una hoja, cuál es el embés de la hoja y dónde se encuentran los estomas. Por favor, Valentina, ¿me puedes ayudar con el siguiente párrafo? Este de acá. Sí, profe. Bueno, además de la respiración de las plantas, lleva a cabo la fotosíntesis, una serie de reacciones químicas por medio de las cuales fabrican su alimento, como se estudió durante la fotosíntesis. La planta capta el dióxido de carbono del ambiente para producir glucosa y oxígeno. El oxígeno resultante de la fotosíntesis es liberado a la atmósfera y posteriormente es utilizado por los animales y por las mismas plantas para llevar a cabo la respiración celular, que produce dióxido de carbono como gas de desecho, el cual es reciclado nuevamente por las plantas. Gracias a esto, las plantas favorecen el equilibrio entre el oxígeno y el dióxido de carbono atmosférico. Gracias, Linda. Entonces, ese equilibrio, ¿qué quiere decir? Que si hubiese muchas plantas, todas estarían produciendo y liberando oxígeno a la atmósfera, ¿cierto? Y les quedaría muy difícil encontrar dióxido de carbono para hacer la fotosíntesis, ¿cierto? Pero como hay animales, nosotros como animales estamos tomando el oxígeno que ellas liberan y les estamos produciendo el dióxido de carbono que necesitan para hacer su fotosíntesis. Entonces, debe haber un equilibrio, ¿cierto? Ahora, durante esa fotosíntesis, las plantas absorben el dióxido de carbono del aire y liberan el oxígeno al ambiente. La fase luminosa de este proceso ocurre necesariamente durante el día o en presencia de luz.
cuando existe alguna condición donde la planta se encuentre en un suelo que esté inundado o pantanoso, algunas plantas son capaces de realizar la fermentación para producir energía en condiciones de escasez. En este caso, bueno, de dióxido de carbono, no de oxígeno. Esto de aquí está regular. Entonces, ¿qué significa que haya un suelo inundado o pantanoso? Que tiene mucha agua. Que tiene mucha agua, ¿cierto? Entonces, cuando tiene mucha agua ese suelo y por alguna condición el ambiente en el que se encuentra esa planta no tiene el suficiente oxígeno o el oxígeno que ella necesita para tomarlo y hacer su proceso de fotosíntesis, ella va a hacer un proceso de fermentación. Ahora, recordemos la fermentación. ¿Será que en la fermentación se necesita dióxido de carbono o se necesita oxígeno? ¿Sí, Paula? Creo que sí, profe. No te me enredes, tú lo ibas a decir. ¿Quién le puede ayudar a Paula? ¿Será que en la fermentación se necesita oxígeno o dióxido de carbono? ¿Sí, Dana? Creo que no, porque es una fermentación. Exacto, no se necesita, es una fermentación, ¿cierto? Recordemos que cuando hablamos de las rutas metabólicas, nosotros decíamos que hay unas rutas que son aeróbicas y otras son anaeróbicas, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia entre aerobio y Que una necesita oxígeno y la otra no. Exacto, pero no significa siempre solamente oxígeno, ¿cierto? De pronto una no necesita de los gases que están en el ambiente y en el ambiente no solamente hay oxígeno, también encontramos dióxido de carbono, ¿listo? Entonces, hay una condición en la que las plantas pueden hacer ese proceso si en el sitio que se encuentra la condición de dióxido de carbono está en escasez. ¿Listo? Es decir, no hay dióxido de carbono para que las plantas que allí se encuentran puedan hacer su proceso de fotosíntesis normal. Y entonces aquí tenemos el mecanismo de apertura y cierre. ¿Qué querrá decir apertura? Que se abre. Que se abre. Muy bien. Entonces, ¿qué hace que un estoma se abra y qué hace que un estoma se cierre? La luz. Bueno, sí, muy bien. Entonces, inicialmente la luz. Por eso hablamos de un proceso que ocurre en presencia de luz o durante el día, ¿cierto? Entonces, inicialmente cuando hay luz, hay una entrada de potasio, ¿cierto? Este elemento que está aquí de la tabla periódica es el potasio. En las células oclusivas y esto provoca un aumento en su concentración en el interior de las células oclusivas. Cuando nosotros hablábamos el año pasado de las células en relación a el medio hipotónico, hipertónico, isotónico, ¿cierto? Cuando hay algo muy, muy, muy concentrado en el interior de un organismo, ¿qué pasa? Profe, ¿puedes volver a decir la pregunta? Si yo tengo un organismo, una célula o cualquier organismo, y en su interior está concentrado de una sustancia en mucha concentración, tiene alta concentración de algún elemento, llámese potasio, sodio, sal, calcio, perdón, otro elemento, cualquiera que sea, si está en mucha concentración, para que él pueda regularse internamente, ¿qué puede pasar? ¿Liberar esa sustancia? Bueno, digamos que no la puede liberar y está en un medio. ¿Qué hace? ¿Producir agua? Ingresa agua, permite que el agua ingrese, ¿cierto? Entonces lo mismo pasa aquí. Si las células oclusivas tienen mucho potasio en su interior, van a permitir que el agua que está en las células que están acompañándola, recordemos que hablábamos de unas células acompañantes que pueden ser 8, 7, 6, ¿cierto? Entonces va a permitir que esas células le pasen toda el agua que estas células oclusivas necesitan para intentar no estar en alta concentración, disolverlo. Muy bien, Paula.
Entonces, esas células captan agua por ósmosis, ¿cierto? Recordemos que siempre que hablábamos de paso de agua, hablábamos de ósmosis. Por tanto, se hinchan. Cuando una célula se hincha, ¿qué quiere decir? Que ¿Está repleta de algo? Sí. Entonces, si está llenita de algo, pues se va a hinchar, se va a hacer más grande, va a crecer. Y entonces, cuando se hincha y se hace más grande, entonces los estomas se hacen visibles. Se abre el estoma y por tanto se logra ver el ostiolo. El ostiolo es el orificio como tal, ¿cierto? Y el estoma es todo el conjunto de células oclusivas, células de guarda y el ostiolo visible. Si el potasio en algún momento, por alguna condición, sale de las células oclusivas, entonces se reduce la concentración en el interior de la célula. Por tanto, el agua que había absorbido la célula también sale de las células oclusivas por el mismo proceso de ósmosis. Por tanto, pierde turgencia, es decir, que la célula ya no está hinchada y por tanto el estoma se cierra. Otra condición, digamos que antes de mencionar esto es importante recordar o recalcar que para que este potasio ingrese a la célula debe haber una presencia de luz. Entonces la luz activa el potasio en las células y por tanto estas captan agua por ósmosis y se hinchan abriéndose el estómago. Si hay luz y la planta realiza fotosíntesis, se consume dióxido de carbono, ¿cierto? Porque ingresa el dióxido de carbono al estómago. Cuando la concentración disminuye, su concentración disminuye y luego se abren los estomas, entonces esto solo afecta, o digamos el estoma se ve afectado de pronto en alguna condición cuando la temperatura esté muy alta. Entonces, ¿qué pasa? Cuando está una temperatura sobre 35 grados centígrados, los estomas se van a cerrar para evitar perder agua. ¿Ustedes recuerdan del año pasado cuando vimos la fotosíntesis? Por ejemplo, Ronald, ¿cómo se llama el proceso mediante el cual las plantas pierden agua a través de las hojas? Evapotranspiración. Evapotranspiración. Muy bien, le ayudaron a Ronald. Muy bien, porque a Ronald como que se le había olvidado un poquito, ¿no? Entonces, evitamos perder agua. Pensemos en una planta que está en un desierto. ¿Qué planta podemos encontrar en un desierto? Un cactus. Un cactus. Muy bien. Entonces, ese cactus que está en ese desierto difícilmente logra capturar agua. Él busca enraizar en toda la profundidad del suelo para lograr encontrar un poquitico de agua. Ahora, si las temperaturas en los desiertos puede llegar superior a los 35 grados centígrados en la mayoría de las horas cuando hay luz del día, entonces los estomas van a estar cerrados, ¿cierto? Para evitar perder agua, ¿cierto? Bien, entonces vamos a ver un video que corresponde al proceso mediante el cual los estomas pueden abrir o cerrar su estoma para permitir que el ostiolo esté visible y que también pueda realizar el intercambio de gases. ¿Ustedes ven una pantalla con una planta? Profe, no sé si son todos, pero yo sigo mirando el documento de Word. Ok, ¿ahora sí lo ven? Sí, señora. Listo. Entonces, vamos a prestar atención. ¿Listo? Yo les voy a hacer algunas preguntas. Entonces, estemos atentos a la explicación del video. Las plantas necesitan oxígeno para respirar y dióxido de carbono para realizar la fotosíntesis. Una de las vías de entrada de estos gases son los estomas. Los estomas se encuentran en la epidermis y son especialmente abundantes en el envés de las hojas. Constan de dos células en forma de riñón, denominadas células oclusivas, que tienen núcleo y cloroplastos que les permiten realizar la fotosíntesis. Sus membranas muestran un engrosamiento y delimitan una abertura denominada ostiolo.
que se abre y se cierra según las necesidades de la planta. La apertura y cierre del ostiolo se controla por el cambio de turgencia de las células oclusivas, es decir, por la entrada y la salida de agua de ellas, que depende de varios factores, entre los que destacamos la concentración de ion potasio y la luz. Concentración del ion potasio. Durante el día, la luz activa la entrada de iones potasio desde las células acompañantes a las células oclusivas. Esto provoca un aumento de la concentración salina en su interior, que se contrarresta con la entrada de agua por ósmosis. Como consecuencia, las células oclusivas se hinchan y el estoma se abre. La luz. Durante el día, las células oclusivas realizan la fotosíntesis. Consumen el dióxido de carbono que hay en su interior y producen glucosa. Este aumento de la concentración de glucosa provoca la entrada de agua por ósmosis en las células oclusivas. La membrana se curva y el estoma se abre. Durante la noche, una vez que la fotosíntesis ya no se puede realizar, la concentración de dióxido de carbono aumenta debido a la respiración celular, favoreciendo la pérdida de agua. Las células oclusivas pierden turgescencia y el estoma se cierra. Listo. Entonces, ¿por qué no se puede realizar la fotosíntesis en la noche? Que la abertura se cierra. ¿Y por qué no hay como sol que le... Porque Muy bien, Emily. Entonces, como no hay luz del sol, recordemos que su palabra lo dice, fotosíntesis, ¿cierto? Síntesis quiere decir fabricar algo, sintetizar algo, producir algo, ¿cierto? Y la raíz de la palabra foto quiere decir, ¿cierto? Luz. En este caso, como estamos hablando de un proceso natural, ¿cierto? Nos están mostrando que es la luz del día. Perfectamente yo puedo en un laboratorio llevar una planta y ponerla con luz artificial, ¿cierto? Y no apagar el bombillo durante horas, ¿cierto? Entonces yo estaría estimulando a que la planta todo el tiempo esté haciendo fotosíntesis, que no pause ese proceso, ¿cierto? Pero en condiciones naturales, cuando hay ausencia de luz, el proceso de fotosíntesis no se puede desarrollar. Entonces, por tanto, el estoma se cierra, ¿cierto? Porque se llena de el elemento que está permitiendo su entrada al ostiolo, que es el dióxido de carbono, ¿cierto? Entonces, eso hace, el aumento en la concentración de dióxido de carbono hace que el estoma se cierre. Y entonces, ¿cuál es el ejercicio para hoy? Ustedes van a hacer un esquema con un estoma abierto y un estoma cerrado. En este de acá nos están mostrando cómo es abierto y cómo es cerrado y nos están recordando las diferentes estructuras que conforman a una célula. Como son células vegetales, inicialmente son eucariotas, entonces todas tienen un núcleo. También tienen vacuola, ¿cierto? Una vacuola bastante grande para permitir la entrada de mucha agua. Y cloroplasto que le permite hacer la fotosíntesis, ¿cierto? Entonces, van a hacer un estoma abierto, van a hacer un estoma cerrado, van a indicar cuáles son las células de guarda, cuáles son las células acompañantes, cuál es el ostiolo, ¿cierto? Y van a indicar el paso a paso que ocurre en un estoma para que se pueda abrir o para que se pueda cerrar. ¿Listo? Adicionalmente, también es importante que aclaren qué condiciones extremas hacen que un estoma se cierre, sin importar si ya es de día o es de noche. Profe, ¿eso lo hacemos en el cuaderno? Sí, Linda, lo hacen en el cuaderno. Y adicionalmente me van a decir qué importancia tiene que un organismo tenga el tipo de respiración aerobia y que también tenga la anaerobia.